Trump y Ucrania, un ultimátum a Putin. Bienvenidos. Hoy abordaremos uno de los movimientos más decisivos en la política internacional reciente, el ultimátum que el presidente Donald Trump lanzó directamente al Kremlin. El 16 de julio de 2025, desde la Casa Blanca y flanqueado por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump declaró lo impensable. Si en 50 días no hay un alto el fuego en Ucrania, Estados Unidos impondrá aranceles severos a Rusia y posiblemente también a quienes comercien con ella. Este anuncio marca un giro drástico en la estrategia de la administración Trump frente a la guerra, y redefine el papel de Estados Unidos en el conflicto euroasiático. Pero esto no se trata solo de palabras. Trump también anunció un pacto con los aliados de la OTAN para entregar armamento avanzado a Ucrania, estimado en más de $10.000 millones. ¿La diferencia con gobiernos anteriores? Esta vez, los países europeos pagan y reponen, y Estados Unidos vende. Un gran negocio, como él mismo lo definió. Sin embargo, esta jugada tiene múltiples capas, diplomáticas, militares, económicas y hasta ideológicas. ¿Es este ultimátum un verdadero golpe de autoridad, o una jugada de riesgo con consecuencias globales impredecibles? ¿Está Putin acorralado, o simplemente ganando tiempo para un ataque aún más devastador? Y sobre todo, ¿cumplirá Trump su promesa si no hay paz? En este video, vamos a desglosar cada aspecto de este anuncio histórico. ¿Qué implica este ultimátum? ¿Qué armas se están enviando a Ucrania? ¿Qué rol juegan los países europeos y cómo reaccionó Rusia? ¿Podrían estos aranceles sacudir toda la economía global? Prepárate, porque lo que empezó como una amenaza puede transformarse en uno de los giros más importantes del siglo XXI. Contextualización histórica. Para entender el impacto del ultimátum de Trump, primero debemos repasar brevemente cómo llegamos hasta aquí. La guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano. Lo que muchos en Moscú creían que sería una operación rápida para tomar Kiev en cuestión de días, se transformó en un conflicto largo, costoso y sangriento. Desde entonces, más de 3 años de guerra han dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados, ciudades arrasadas y un escenario geopolítico radicalmente transformado. Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, lideró una coalición occidental que brindó apoyo masivo a Ucrania. Armas, entrenamiento, inteligencia, sanciones económicas contra Rusia. La maquinaria del bloque occidental se puso en marcha. Sin embargo, cuando Donald Trump regresó al poder en enero de 2025, tras una victoria electoral ajustada y polémica, su enfoque fue muy distinto. Trump siempre fue crítico del apoyo militar directo a Ucrania. En su primer mandato y durante su campaña para la reelección, insistió en que Europa debía pagar más por su defensa, y que Estados Unidos no podía seguir actuando como el policía del mundo. Así que cuando asumió por segunda vez, muchos pensaron que congelaría la ayuda a Ucrania. Y por un momento, lo hizo. Durante los primeros 3 meses de su nuevo gobierno, la ayuda militar quedó en pausa. Los envíos se ralentizaron. Hubo incertidumbre en Kiev. Se hablaba incluso de una posible negociación con Putin. Pero algo cambió. A medida que Putin intensificaba sus bombardeos con drones iraníes y misiles balísticos, y se hablaba de una ofensiva rusa a gran escala en el verano u otoño de 2025. El costo político de la inacción empezó a aumentar para Trump. Los aliados europeos, alarmados, presionaban. Ucrania pedía desesperadamente defensas antiaéreas. Y en Estados Unidos, incluso muchos republicanos comenzaban a preocuparse por la imagen de debilidad. Fue entonces cuando Trump optó por una jugada que combina presión económica, negocios estratégicos y una narrativa de liderazgo fuerte, un ultimátum al Kremlin. Acompañado por un acuerdo militar con la OTAN que no luce como donación, sino como negocio rentable. Y así llegamos a este punto. Un nuevo escenario se abre. Trump ya no es el escéptico que se mantenía al margen, sino el negociador que impone condiciones a Putin con amenazas de sanciones masivas, y que al mismo tiempo le vende armas a Europa. La pregunta es, ¿esta estrategia es viable, o es solo una apuesta peligrosa con el mundo como tablero? El ultimátum al Kremlin. El 16 de julio de 2025, en una rueda de prensa celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump sorprendió al mundo. A su lado, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, escuchaba mientras Trump lanzaba una advertencia directa al presidente ruso, Vladimir Putin.
Si en un plazo de 50 días no se alcanza un armisticio verificable en Ucrania, Estados Unidos aplicará aranceles severos e inmediatos a todos los productos procedentes de Rusia. El plazo es claro, 50 días. Eso nos lleva al inicio de septiembre de 2025. Un reloj ya está corriendo. Este mensaje no fue improvisado. Fue leído. Ensayado. Calculado. Pero, ¿cuál es el verdadero peso de esta amenaza? En primer lugar, hay que entender que el comercio directo entre Estados Unidos y Rusia es limitado desde 2022. Con las sanciones ya en marcha por parte de Occidente, la mayoría de las exportaciones rusas, especialmente energéticas, se han redirigido hacia Asia, principalmente a China e India. Por eso, Trump no se quedó ahí. Su administración fue más allá. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que estos nuevos aranceles no solo apuntarán a Rusia, sino también a cualquier país que mantenga relaciones comerciales significativas con Moscú. Es decir, hablamos de aranceles secundarios, una estrategia de presión indirecta que busca aislar al Kremlin globalmente. ¿A qué países se refiere esto? Principalmente China, el mayor comprador de petróleo ruso desde el año 2022. India, que ha triplicado sus importaciones energéticas desde el inicio de la guerra. Y también otros socios de Moscú en América Latina, Medio Oriente y África. Esto no es simbólico. Es una amenaza económica de alto impacto. El senador Lindsey Graham, uno de los principales halcones del Partido Republicano en política exterior, ha propuesto incluso una ley que impondría aranceles del 500% a los países que importen petróleo, gas o productos industriales rusos. Una medida extrema, sí, pero que tiene apoyo en ambos partidos. Lo que Trump intenta hacer aquí es lo que él llama un cerco económico global. Asfixiar al Kremlin no por vía militar directa, sino por medio de un aislamiento comercial brutal, castigando también a sus aliados. Pero esto no está libre de riesgos. Implementar aranceles de ese calibre sobre economías como la China o la India podría desencadenar una nueva guerra comercial internacional, afectar las cadenas de suministro globales y encarecer productos en todo el mundo. Es un arma de doble filo. Por otro lado, el Kremlin ya ha respondido. Dmitry Peskov, portavoz oficial de Putin, declaró que los ultimátums son inaceptables para Rusia, y que este tipo de amenazas no tienen cabida en una diplomacia seria. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, dijo que Estados Unidos se está comportando como un imperio en decadencia, desesperado por mantener su control global. Es decir, Putin no parece impresionado. Al menos en público. ¿Y en el campo de batalla? Desde que se anunció el ultimátum, Rusia ha intensificado sus bombardeos sobre infraestructuras energéticas, depósitos de munición y sistemas defensivos ucranianos. El mensaje es claro: mientras Trump amenaza, Putin acelera. ¿Está probando la determinación del presidente estadounidense? Es probable. Pero también es posible que el Kremlin esté simplemente ganando tiempo, preparándose para una gran ofensiva a finales del verano, como han advertido varios analistas militares occidentales. El verdadero dilema ahora es este. Si no hay armisticio en septiembre, ¿Trump cumplirá su amenaza? ¿Impondrá aranceles tan severos, sabiendo que pueden generar consecuencias económicas internas? Y si lo hace, ¿podrá contener la reacción de países como China, India o incluso aliados europeos que temen una guerra comercial generalizada? El tiempo corre. Putin lo sabe. Trump también. Pacto OTAN-Trump, envío y financiamiento de armas. Mientras Trump lanza su ultimátum a Rusia, por otro flanco despliega una operación diplomático-comercial que está redibujando el rol de Estados Unidos en la guerra. Durante la misma comparecencia en la Casa Blanca, el presidente anunció un nuevo acuerdo con los países de la OTAN para rearmar a Ucrania. Pero no se trata de una simple donación, como las realizadas por la administración Biden. Trump cambió las reglas del juego. El plan consiste en que los países europeos entreguen sus propios sistemas de defensa a Ucrania, misiles, blindados, radares, sistemas Patriot, y luego Estados Unidos les venderá armas nuevas para reponer sus arsenales. En otras palabras, Europa pone el material viejo en manos de Kiev. Estados Unidos gana contratos millonarios para producir y entregar armamento nuevo. Y Trump puede presentar esto como un gran negocio para la industria estadounidense. Así lo dijo, textualmente. Ya no regalamos armas. Hacemos acuerdos.
Es un trato justo. Es lo que cualquier líder inteligente haría. Veamos los números. El valor estimado del paquete inicial supera los $10.000 millones. Incluye misiles antiaéreos Patriot, lanzacohetes HIMARS, drones armados, y proyectiles de largo alcance. Además, se está negociando la entrega de munición de artillería occidental estándar de la OTAN, algo vital para Ucrania, que está agotando sus reservas. ¿Quiénes participan activamente en este esquema? Se han sumado hasta ahora. Alemania, que enviará sistemas Iris-T y vehículos blindados Marder. Finlandia y Suecia, con artillería pesada y misiles portátiles. Dinamarca y Noruega, con sistemas antiaéreos y apoyo logístico. Países Bajos, que entregarán misiles de precisión. Reino Unido, comprometido con drones y municiones. Y se espera el apoyo logístico de Canadá, Polonia y República Checa. La estrategia es clara. Ucrania necesita armas ahora. De Europa las tiene en sus inventarios. Y Estados Unidos gana como proveedor estratégico. Este modelo, además de satisfacer a los halcones de Washington, también da argumentos políticos a Trump. No es despilfarro. No es gasto sin retorno. Es un gran negocio. Pero hay una pregunta clave. ¿Basta con esto para detener la ofensiva rusa? Aquí surgen dos problemas. Primero, la logística. Los sistemas Patriot son efectivos, pero su producción es lenta y cara. Las fábricas en Estados Unidos no pueden abastecer a todos al mismo tiempo. El tiempo de entrega puede superar los 12 a 18 meses en muchos casos. Segundo, el entrenamiento. Ucrania necesita personal capacitado para operar esos sistemas. Eso requiere tiempo, recursos y personal especializado que hoy es escaso. Además, si bien Trump evita que el dinero salga directamente de los bolsillos del contribuyente estadounidense, en la práctica muchos de estos contratos se financian a través de garantías, créditos a la exportación y acuerdos preferenciales. El negocio no es tan puro como se presenta. Por eso, aunque este pacto OTAN-Trump parece sólido sobre el papel, su éxito dependerá de la velocidad con la que se entreguen los sistemas, y de la intensidad con la que Rusia continúe atacando. Debate interno en Estados Unidos. Aunque Trump ha presentado su estrategia como una jugada maestra de diplomacia y negocios, la realidad dentro de Estados Unidos es mucho más compleja. Y es que este nuevo rumbo ha reabierto una profunda grieta política, incluso dentro de su propio partido. Desde el ala más dura del movimiento MAGA, el mismo que lo impulsó de nuevo al poder, han surgido críticas contundentes y furiosas. Una de las más sonoras vino de la representante Marjorie Taylor Greene, quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter: los estadounidenses no votamos por más guerra. Trump prometió paz, no más armas. Esto es una traición. Greene, junto a otros congresistas como Matt Gaetz y Lauren Boebert, ha denunciado que Trump está cediendo ante el complejo militar industrial y traicionando sus promesas de poner a América primero. En su visión, cualquier compromiso con el conflicto en Ucrania es una repetición de los errores del Estado profundo, al que Trump juró combatir. Pero el conflicto no termina ahí. En el Senado, el debate ha sido aún más intenso. Figuras como Lindsey Graham y Tom Cotton han respaldado el ultimátum de Trump y los nuevos aranceles, pero van más allá. Graham ha propuesto una ley de sanciones totales a países que mantengan relaciones económicas con Rusia, incluyendo tarifas del 500% a importadores de crudo ruso. Para él, esta es la última oportunidad de aplastar financieramente a Putin. Del otro lado, senadores demócratas como Chris Murphy o Bernie Sanders han criticado el giro armamentista de la política exterior de Trump. No por defender a Rusia, sino por advertir que una guerra comercial con China e India podría desatar un tsunami inflacionario global, afectando directamente a las clases trabajadoras estadounidenses. Incluso el influyente senador republicano Rand Paul, conocido por su postura libertaria y aislacionista, expresó su rechazo. No deberíamos entrar en una nueva guerra fría comercial. Trump está jugando con fuego económico. Mientras tanto, en la opinión pública, la polarización es evidente. Las encuestas muestran que aproximadamente un 56% de los votantes republicanos apoyan el ultimátum y el envío de armas, siempre que Estados Unidos no pague directamente. Pero ese respaldo baja al 38% entre los votantes independientes, y cae aún más entre los demócratas. Trump, como siempre, parece disfrutar del caos. En su estilo característico,
Ha lanzado frases provocadoras en mítines recientes. Cuando Biden manda armas, regala millones. Yo, en cambio, vendo. Hago acuerdos, gano dinero para Estados Unidos. Putin me respeta. Y si no firma un alto el fuego, sabrá lo que es pagar. Estas declaraciones alimentan tanto la admiración como el rechazo. Para sus seguidores más fieles, son señales de liderazgo fuerte. Para sus críticos, son peligrosas demostraciones de impulsividad. En resumen, el plan de Trump está lejos de ser unánime dentro de Estados Unidos. El Congreso debate. La opinión pública se divide. Y el establishment militar y diplomático observa con cautela. Reacción del Kremlin y estrategia rusa. La respuesta de Moscú al ultimátum de Trump no se hizo esperar. Horas después del anuncio, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró con frialdad: los ultimátums son inaceptables para la Federación Rusa. No negociaremos bajo amenazas. Y agregó una frase clave: Rusia no cede ante presiones económicas. Somos una nación soberana, no un cliente del imperio. Por su parte, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, calificó el movimiento de Trump como una acción teatral para impresionar a su electorado. Y advirtió que cualquier intento de aislar a Rusia con sanciones indirectas provocaría una respuesta asimétrica y contundente. Pero más allá de las palabras, la respuesta real de Rusia está ocurriendo en el terreno. En los días siguientes al anuncio del ultimátum, Rusia ha intensificado los bombardeos sobre infraestructuras clave en Ucrania, apuntando a centrales eléctricas, depósitos de municiones, líneas de suministro logístico desde Polonia y Rumanía. Y más recientemente, zonas urbanas en Dnipro, Odessa y Kharkov. El mensaje es claro. Mientras Occidente habla, Putin actúa. Este patrón se ha repetido a lo largo del conflicto. Cada vez que la presión internacional aumenta, el Kremlin responde con mayor violencia sobre el terreno, en un intento por demostrar que no será intimidado. Y hay algo más. Según informes de inteligencia publicados por medios europeos como Der Spiegel y Le Monde, Rusia está movilizando unidades especiales cerca de la región de Zaporilla, lo que hace temer una ofensiva a gran escala a finales del verano, antes de que llegue el otoño y las lluvias torpedeen la movilidad en el frente. Putin parece estar calculando que el plazo de 50 días impuesto por Trump es más político que realista. La logística de entrega de armas occidentales será lenta. Y que Estados Unidos no querrá escalar hacia una guerra comercial con China o India si Rusia aguanta. En otras palabras, está apostando a que Trump no se atreverá a cumplir su amenaza si no consigue resultados rápidos, o si los mercados globales comienzan a reaccionar con miedo. Mientras tanto, dentro de Rusia, la propaganda estatal ha transformado este ultimátum en una nueva narrativa de resistencia nacional. En los canales oficiales, presentadores repiten constantemente: el imperio occidental vuelve a intentar doblegarnos. Pero esta vez, nos encontrará más preparados. Y efectivamente, Rusia ha estado fortaleciendo sus lazos con potencias no occidentales. Más acuerdos energéticos con China e India. Nuevas rutas comerciales con Irán y Turquía. Y una presencia diplomática creciente en África y América Latina. Putin sabe que no puede vencer militarmente a la OTAN, pero puede resistir el aislamiento, si el mundo no occidental se mantiene abierto a su economía. El verdadero desafío para Trump es este. ¿Puede aislar a Rusia sin dañar la economía global y sin perder aliados estratégicos? ¿Puede presionar lo suficiente para que Putin considere un alto el fuego, sin provocar una escalada mayor? La historia está en movimiento. Y nadie, ni en Moscú, ni en Washington, parece tener el control total del tablero. Escenarios y potenciales efectos. Llegados a este punto, con el ultimátum en marcha, las armas fluyendo hacia Ucrania y la respuesta rusa intensificándose, la gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué escenarios podrían desarrollarse en los próximos 50 días? Veamos 3 escenarios principales. Escenario 1. Cese al fuego negociado. Este es, en teoría, el objetivo de Trump. Que la presión económica y militar lleve a Putin a aceptar un alto el fuego temporal, quizá bajo supervisión internacional, para evitar sanciones más duras. Sería un triunfo político para Trump, quien podría presentarse como el hombre que hizo lo que Biden no pudo en 3 años. Pero es también el menos probable.
Putin ha demostrado que solo negocia cuando está militarmente estancado o económicamente al borde del colapso, y hoy, gracias al comercio con Asia, su economía, aunque debilitada, sigue operativa. Escenario 2. Continuación de la guerra y sanciones graduales. En este caso, Rusia continúa sus ataques. No hay cese al fuego. Trump impone los primeros aranceles a productos rusos, como el titanio, el aluminio o fertilizantes, pero no alcanza aún a los países aliados de Moscú. Esto significaría que Trump cumple en parte su amenaza, buscando no dañar demasiado los mercados ni provocar una guerra comercial total. Pero también lo pondría en el punto de mira de sus críticos, que dirán que su ultimátum fue más ruido que acción. Escenario 3. Confiscación de activos rusos congelados. Este escenario aún no ha sido activado, pero muchos lo ven como la herramienta nuclear financiera. Desde 2022, los países occidentales han congelado alrededor de $300.000 millones en activos rusos, incluidos fondos del Banco Central y reservas del Kremlin. Hasta ahora, solo se han usado los intereses generados por ese dinero. Pero varios líderes europeos, especialmente en los países bálticos, están presionando para ir más allá, confiscar directamente esos fondos y usarlos para financiar la defensa de Ucrania. La lógica es clara. Si Rusia destruye, Rusia debe pagar. Y esos fondos congelados son una vía directa. Sin embargo, hay un problema legal. Confiscar ese dinero sin un marco internacional sólido abriría una caja de Pandora diplomática. Países como China, Arabia Saudita y otros que mantienen grandes reservas en bancos occidentales podrían perder la confianza en el sistema financiero global y comenzar a retirar sus activos. Eso pondría en jaque al dólar como moneda de reserva, y podría provocar una reacción en cadena en los mercados. Impacto económico potencial. Cualquiera de estos escenarios conlleva riesgos. Aumento de precios en energía y fertilizantes. Interrupciones en cadenas de suministro si se sanciona a socios comerciales de Rusia. Posibles represalias de Moscú, como sabotajes digitales o cortes de suministro energético a aliados vulnerables. Y lo más importante. Trump, que se presenta como el gran negociador, podría verse acorralado por su propia promesa. Porque si no cumple, pierde credibilidad. Y si cumple, desata una tormenta global. Perspectivas y análisis. Entramos ahora en el corazón del análisis. Más allá de las amenazas, las armas y las declaraciones altisonantes, ¿qué tan sostenible es la estrategia de Donald Trump? ¿Tiene espacio real para maniobrar? ¿O está atrapado en una jugada que puede volverse contra él? El dilema político de Trump. Trump ha construido toda su imagen de liderazgo sobre una promesa. Soy el único que puede lograr lo que otros no pueden. Haré que Putin me respete. Pero el tiempo juega en su contra. Lleva 6 meses en el poder, y la guerra sigue. No solo no ha terminado, sino que se ha intensificado. Si el 5 de septiembre, fecha límite del ultimátum, no hay avances concretos, Trump quedará expuesto. Si retrocede, será visto como débil. Si sanciona de forma parcial, lo acusarán de pura fachada. Si va a fondo, podría desatar un colapso económico en sectores sensibles del comercio internacional. Ninguna opción es cómoda. Y sus críticos, tanto demócratas como republicanos, ya se preparan para usar esto en su contra en las elecciones legislativas de 2026. ¿Un negocio o una trampa? Trump ha vendido su acuerdo con la OTAN como una operación comercial brillante. Yo no regalo armas, yo las vendo. Pero detrás de esa frase se esconde una realidad compleja. La producción de armas en Estados Unidos no es inmediata. Requiere meses de logística, aprobaciones, transporte y entrenamiento. Y lo más importante, si la guerra escala y los países europeos empiezan a demandar más, los precios subirán y los retrasos también. Es decir, lo que hoy parece un buen negocio, mañana puede ser una fuente de tensión y reclamos de los propios aliados de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el orden global? Trump ha roto con el modelo clásico de la diplomacia estadounidense. Ahora ejerce presión con tarifas, castigos económicos y acuerdos comerciales militarizados. ¿Funciona? En el corto plazo, sí. Pero a un precio. China y Rusia ya están acelerando la construcción de un nuevo eje comercial y financiero que evite al dólar y a las instituciones occidentales. India se mueve con cautela, pero observa. Y países en África,
Medio Oriente y América Latina podrían decidir no tomar partido y apostar por un nuevo equilibrio multipolar. La pregunta es si Trump está reforzando el poder de Estados Unidos o acelerando el surgimiento de un bloque rival que lo desafíe a largo plazo. ¿Qué piensa realmente Putin? Putin, al menos públicamente, ha desestimado el ultimátum. Pero detrás del telón, las cosas no están tan claras. Rusia ha sufrido pérdidas enormes, y aunque mantiene un flujo de ingresos por ventas de petróleo y gas, las sanciones han erosionado su economía, su banca y su industria tecnológica. Además, el frente militar se ha estancado en muchas regiones. Ucrania resiste, aunque debilitada. Putin podría estar esperando el resultado de las elecciones europeas de 2025, donde partidos más prorrusos han ganado terreno en Hungría, Eslovaquia y Austria. O tal vez esté esperando que Trump fracase, para luego negociar desde una posición más fuerte. Lo cierto es que, hoy, Putin juega al desgaste. Y cada día que pasa sin resultados para Trump, es una pequeña victoria para el Kremlin. Hemos recorrido un escenario complejo, cambiante y de consecuencias aún impredecibles. En resumen, el ultimátum de Donald Trump a Vladimir Putin, con una cuenta regresiva de 50 días, marca un cambio radical en la postura de Washington frente a la guerra en Ucrania. A diferencia de su predecesor, Trump no regala armas, las vende, negocia, presiona. Para sus seguidores, es una demostración de fuerza. Para sus detractores, una apuesta temeraria. La reacción del Kremlin ha sido desafiante. Rusia ha intensificado sus ataques, mientras Putin apuesta a resistir la presión y aprovechar las fracturas dentro de Occidente. El debate interno en Estados Unidos está más polarizado que nunca. Algunos ven en Trump al hombre fuerte que resolverá el conflicto. Otros temen que esté arrastrando al país a una nueva era de conflictos diplomáticos, guerras comerciales y aislamiento global. Y el riesgo más grande sigue siendo geoeconómico. Si Trump cumple sus amenazas contra países que comercian con Rusia, como China o India, podríamos estar al borde de una crisis comercial global de dimensiones históricas. Pero la gran pregunta es: ¿funcionará esta estrategia? ¿Logrará Trump imponer la paz desde la presión económica? ¿Cederá Putin? ¿Responderán los aliados con la misma fuerza cuando llegue el momento de las consecuencias? ¿O estamos viendo los primeros pasos de un nuevo orden mundial basado más en la fuerza y el comercio, que en la diplomacia y el consenso? El reloj ya está corriendo. El 5 de septiembre es la fecha límite. Y lo que ocurra entonces puede redefinir no solo la guerra en Ucrania, sino también el papel de Estados Unidos en el mundo. Estaremos atentos. Si este análisis te resultó útil, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con quienes siguen de cerca la geopolítica global. ¿Y tú, crees que Trump cumplirá su ultimátum? ¿Estamos más cerca de la paz o de una nueva escalada? Déjalo en los comentarios. Te leemos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.